Estamos viendo 12 aspectos de la iglesia y estamos en el último aspecto, la iglesia como la Nueva Jerusalén. Y dijimos la anterior vez, no sé si fue la semana pasada o la otra, dijimos que la Nueva Jerusalén es la consumación del proceso del Dios triuno en sus hijos redimidos, justificados, santificados, transformados, glorificados como esposa para ser su gozo, reinar con él y ser su expresión eterna. Amén. Y ahora todo esto vamos a tratar de desarrollarlo. El otro día también dimos dos consejos o dos recomendaciones que debíamos tener en cuenta. Una, como estamos en el libro de Apocalipsis, y el libro de Apocalipsis es un libro donde hay muchos símbolos y muchas señales, entonces es un libro que se puede dar un poco a la imaginación, a interpretar como a mí me parece, o como yo siento, o como yo creo. No se me olvida, una Semana Santa, estoy hablando de hace bastantes años. La primera iglesia que yo me reuní, nos visitó un misionero, era alemán. Y este hombre tenía la costumbre de mientras predicaba o hablaba, él se iba grabando para luego un libro. Y pasó por al lado de una procesión, primero un Cristo, luego una Virgen, y se entretuvo en contar cuántas barras llevaban, cuántos faroles, y empezó a explicarnos allí en la iglesia lo que significaban los faroles y las barras de esos tronos. Y yo decía, madre de mi alma, ¿qué imaginación tiene este hombre? ¿Qué imaginación? Yo no sé de dónde saca esto. Bueno, todos tenemos cierta tendencia, ¿verdad?, a interpretar la Biblia como a mí me parece, como yo soy, ¿verdad? Incluso a Dios, ¿verdad? Tenemos la tendencia a no que yo he sido hecho a imagen y semejanza de Dios, sino que Dios sea a mi imagen y semejanza. Todos tenemos esa tendencia. Por eso hablamos de dos principios que eran importantísimos. Primero, de que la interpretación que damos a estas señales tenga su base en el resto de la Biblia. Tengan su base en el resto de la Biblia. No puede ser contrario a lo que las Escrituras dicen en otros sitios, porque el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras no se va a contradecir. En un lugar no va a decir blanco y en otro lugar no va a decir negro. No. Tiene que estar de acuerdo con todas las Escrituras, porque toda Escritura es inspirada por Dios. Y la segunda cosa que dijimos, hermanos, era la necesidad de volvernos y de estar en el Espíritu. ¿Recordáis que dijimos 4 veces que dice el apóstol Juan que estaba en el Espíritu? Primero ve la iglesia, segundo ve el trono, tercero ve a la gran ramera y cuarta la Nueva Jerusalén. ¿Verdad? Y si queremos tener un conocimiento bueno, necesitamos la revelación del Santo Espíritu de Dios. Anoche oí a Jonatán, decir algo que me encantó. Se estaba hablando de los problemas que a veces tenemos los creyentes, que pueden ser múltiples, como los que tiene todo el mundo. Puede ser de trabajo, puede ser de enfermedad, puede ser de cualquier cosa. Y entonces algunos dijeron, pero los problemas Dios lo permite para enseñarnos. Dios permite los problemas para enseñarnos. Y Jonatán dijo algo que me encantó y estoy de acuerdo con él. Los problemas por sí solos no nos enseñan. Lo que nos enseña es la revelación del Espíritu Santo en medio de ese problema. No es el problema que tú tienes o yo tengo lo que nos enseña. Y me encantó. Sino es la revelación del Espíritu Santo que te da en medio de ese problema. Eso es lo que te enseña. Y hermanos, hablamos de que necesitábamos esto, ¿verdad? Y
vimos que la naturaleza de la Nueva Jerusalén, que es celestial, que el arquitecto y constructor es Dios, que el arquitecto decide el tamaño, la forma, la medida de la edificación. Hermanos, he quedado impresionado mirando en las Escrituras la cantidad de veces que viene la palabra medida, longitud, altura, anchura. Las veces que vienen asuntos relacionados con la medida, más de 800 veces. Lo cual quiere decir que Dios, aunque es Dios, trabaja con un proyecto. Trabaja con un proyecto y además les gustan las cosas muy bien hechas. Y para todo da sus medidas, la longitud, la altura, para todo. Si no, no vendría tantas veces las Escrituras la palabra medida, ¿verdad? Y es el arquitecto el que decide esto. ¿Y quién es el arquitecto y constructor? Dijimos que es Dios. Dios dijo, yo edificaré mi iglesia. Y entonces nos quedamos que hoy empezaríamos con la gloria de Dios. ¿Amén? Pues vamos a leer. Vamos a empezar leyendo en Apocalipsis capítulo 21. Para la nueva Jerusalén necesitamos un cielo nuevo y una nueva tierra. El versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas posteras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Hermanos, la gloria de Dios, luego vamos a ir viendo textos, porque son casi 2 capítulos, y iremos leyendo algunos textos y explicando tratando de explicar algunas de las cosas que se dicen en estos textos. El tema de la gloria de Dios, hermanos, en las Escrituras, es uno de los temas más importantes. La gloria de Dios es uno de los temas más importantes de las Escrituras. 386 veces viene en la Biblia la palabra gloria. La gloria de Dios primero es mostrada en la creación. ¿Recordáis el Salmo 19:1 que dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Cuando el pueblo de Dios está murmurando y murmurando y murmurando contra Dios, Moisés le dice al pueblo, Dios os va a mostrar su gloria. Por ejemplo, cuando el maná.
En Éxodo 16:7, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Le están pidiendo algo a Moisés y a Aarón que ellos no pueden hacer, solamente Dios puede hacer. Y Moisés le promete, mañana veréis la gloria de Dios. Y al otro día vino el maná y bastante carne. El maná y bastante carne. Y cuando Moisés está hablando con Dios allá en el monte, eso lo tenemos en Éxodo 34, Moisés le está diciendo a Dios, mira, si tu presencia no viene con nosotros, no nos saque de aquí. Y entonces Dios le promete, mi presencia irá con vosotros. Y entonces Moisés le dice, 33:15, ¿verdad? Perdón. Entonces Moisés le dice, pues, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y 19 dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. No se podía ver la gloria de Dios, no se podía ver el rostro de Dios, porque mueres. Mueres. Nosotros no tenemos un dicho que dice que el rostro es el espejo del alma. Es el espejo del alma. Mi presencia va a ir contigo, Moisés. Vas a ver algo de mi gloria, pero no puedes ver toda mi gloria. No puedes ver toda mi gloria. Cuando Moisés hace el tabernáculo y lo hace como Jehová Dios le había dicho, con todas las medidas que Dios le había dado, la gloria de Dios dice que llenó el tabernáculo. Eso está en Éxodo al final, capítulo 40. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Dónde ponerlo la gloria? Al final, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Amén. Hermanos, lo mismo pasó cuando se hizo el templo. El templo se hizo de acuerdo a lo que Dios le había marcado al rey David, y cuando se termina, la gloria de Dios desciende sobre el templo. Bien, hasta aquí. Ahora me gustaría que viésemos un problema, y lo vamos a ver en Isaías. En Isaías capítulo 42, Isaías 42, Dios dice que su gloria solamente se la va a dar a una persona. Su gloria solamente se la puede dar o se la va a dar a una persona. Mira lo que dice
Vamos a ver quién es esa persona. 42, empezando en el versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pasto al pueblo, por luz a las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de las cárceles a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y ahora fijaos bien en este texto. Yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Solamente a esta persona que él ha estado describiendo. Ahora fijaos bien, hermano. Los demás podían ver la gloria. Moisés veía la gloria, Aarón veía la gloria, el pueblo veía la gloria, pero no la tenían. La veían porque la gloria es Dios expresado. La gloria es Dios expresado, pero no la tenían como esta persona que acaba de descubrir el capítulo 42 de Isaías. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa persona? Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Esa es la persona que tiene, fijaos bien, no que vio, que la vio, sino que puede expresar la gloria de Dios porque la tiene. Los demás podían ver la gloria de Dios en cualquier sitio donde Dios se expresaba. Pero tener la gloria de Dios, tenerla, va mucho más allá que verla. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver el por qué. ¿Qué pasa en Juan 17 del 1 al 5? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la gloria, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora mirad esto, hermano. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. En cierta manera, Jesús está revelando cuál es la forma en que podemos glorificar a Dios el Padre. Yo te he glorificado en la tierra porque he acabado, he hecho la obra que tú me mandaste que hiciese. Amén. En esto es glorificado el Padre, ¿verdad?
¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y ahora el versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, yo tenía una gloria. Ahora quiero que tú me glorifiques con aquella gloria. Quiero que tú me glorifiques con aquella gloria. No sé si voy a ser capaz de explicar esto, hermano. Pero, por ejemplo, Jacob, se llamaba Jacob, y Dios le cambió el nombre. ¿Y qué le puso? Israel. Y hay otras personas en la Biblia que vemos que Dios le cambia el nombre. A Cefas, a Simón, ¿cómo le pone? Pedro, es otro nombre. Eres Simón, pero ahora eres Pedro. A Saulo, Pablo. A José, que era el hijo de consolación, Bernabé. ¿Veis la diferencia de un nombre a otro? Ahora, cuando se habla de Jesús, le dice, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ay, antes se llamaba Jesús. ¿Ahora cómo se va a llamar? Antes se llamaba Jesús y llamará su nombre Jesús porque Él salvará. Cuando Dios le dé un nombre que es sobre todo nombre, ¿cómo se va a llamar? Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están arriba en el cielo y abajo en la tierra, ¿verdad? Ese nombre de Jesús ha sido enriquecido, ha sido glorificado con una vida humana perfecta, una muerte toda inclusiva y una resurrección gloriosa. En el proceso que Dios, en su voluntad soberana, sufrió, de Dios a hombre, de hombre a siervo, de siervo a la muerte. En ese proceso, esta persona de Jesús ha sido enriquecida. Y aunque suena igual, el contenido es superior. No sé si me estoy explicando bien. El contenido es superior. Porque ahora tiene lo que quizás antes no tenía. Si no porque me explico mal, no lo entendéis y disfrutarlo. Y no lo entendéis, hermano, disfrutarlo, ¿verdad? Ahora, fijaos, tengo que correr. La gloria de Dios es tan importante que la elección y la predestinación del Padre es para la alabanza de su gloria. Eso lo encontráis en Efesios, buscarlo, capítulo 1, del 1 al 6. Ahí dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y que nos cogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, ¿y todo esto para qué? Lo dice el versículo 6. Para alabanza de su gloria. La elección y la predestinación de Dios para su pueblo fue ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Amén. Si empiezas leyendo del versículo 7, desde el versículo 7 hasta el 11, ahí vas a encontrar la redención, la obra de Dios el Hijo.
¿Y qué es lo que dice el versículo 12? Que fue hecha ¿para qué? Para la alabanza de su gloria. Y luego si lees el versículo 13 y 14 de ese mismo capítulo, donde habla del Espíritu, que son las arras de nuestra posesión adquirida, también dice ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Alabanza. Hermano, la gloria del Señor, la gloria de Dios el Padre es tan importante. No sé si habéis dado cuenta de una cosa, yo tardé en darme cuenta de esto. Uno de los textos de los cuales más enamorados estamos es de Filipenses capítulo 2 a partir del versículo 5, ¿verdad? Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, Dios se despojó a sí mismo y se hizo siervo. Dios se hizo siervo. Y estando en la condición de hombre, fue hasta la muerte. Amén. Y muerte de cruz. Y eso ha tenido unas consecuencias. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Y todo esto para qué? Para gloria de Dios Padre. Anda, pues yo pensaba que lo primero por lo cual Jesús había muerto era por amor a mí, que me amaba mucho, y como yo estaba perdido, lo que quería era salvarme a mí. Yo pensaba que Jesús había muerto por amor a un pueblo. Quería salvar a un pueblo. Que también. Pero aquí dice que es buscando la gloria de Dios el Padre. La gloria, hermano, la palabra gloria en hebreo es kabod. Lo tengo escrito aquí, pero voy a ir ya más rápido. Lo tenéis en el Strong 3519. Y cuando lee lo que significa kabod, se desprende de lo que significa, que tiene que ver con la calidad, el valor y el peso. O sea, la gloria de Dios es la calidad. Dios puede expresar gloria porque es un Dios de calidad, es un Dios de valor, es un Dios de peso. En cambio, cuando nos vamos al Nuevo Testamento, la palabra es doxa. Y la doxa está más relacionado con los logros de este Dios a través de Jesucristo. Mirad, el otro día hice una cosa como esta para cabra. No sé si lo veis de por ahí. Me lo he dejado en casa. Creo que tengo 8 o 10 papeles de esto más. Fijaos bien. Empezando con la encarnación, lo que quise mostrarle a los hermanos de cabra es cómo quitar la levadura de nuestras vidas. ¿Qué es lo que ha hecho Dios para quitar la levadura de nuestras vidas? Sabiendo que la levadura, hermano, la levadura es pecado. Creo que lo decíamos el otro día, ¿no? En la reunión de oración, ¿no? Para quitar la levadura de la casa, Dios nos ha dado 2 elementos. Uno, los ojos, porque la vemos, y el otro, la memoria, porque sabemos dónde lo hemos puesto, ¿verdad? Ahora, para quitar la levadura de nuestras vidas, mira, quitar la levadura de nuestras vidas es quitar los pecados. Quitar el pecado, el viejo hombre, la carne, Satanás, las actas y decretos que hay en contra de nosotros y que llevan razón, hemos pecado, ¿verdad? Los principados y las potestades, todo eso produce levadura en nosotros. Todo eso produce levadura. ¿Y cómo se quita? 2 cosas. La sangre, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecados. Ahí está hablando de
todas las cosas malas que hacemos. Pero ¿por qué hacemos todas esas cosas malas? ¿Por qué tenemos levadura en nuestras vidas? Porque somos pecadores, antes lo hemos dicho. Si Jesús hubiese tenido un padre normal, hubiese nacido pecador. El problema no es tanto lo que hago, sino lo que soy. Porque lo que hago es consecuencia de lo que soy. Necesito la sangre que me perdona, que me limpia, pero también necesito la cruz que me mata, que trata con la fábrica de levadura. Hermano, eso es la doxa. Todos esos logros lo tiene nuestro Señor Jesús como medallas en sus pechos. Si solo Jesús tiene la gloria, ¿cómo que la Nueva Jerusalén la tiene también? Porque estamos hablando de la calidad, del peso y del valor. En Juan 17 Jesús lo dice de una forma muy sencilla. La gloria que me diste les he dado. Señor, ¿de verdad que tú me has dado la calidad de la vida divina de Dios y de su peso y de su valor? ¿A mí? Sí, por la doxa, por todos los logros. Es que yo vine para eso. Es que yo he venido para eso. Y por medio de que yo he hecho la obra completa y he podido glorificar al Padre, la gloria que el Padre me dio, yo os la doy. Y además con un propósito, pero eso ya después. Y vamos con la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, su contenido, y vamos a empezar por el muro. Capítulo 21, desciende del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. Bendito sea, Señor. Bendito sea. Y el versículo 11 dice, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. El jaspe es la expresión general de todas las piedras preciosas como un solo muro. Ahora fijaos bien, ¿cuál es la expresión de la Nueva Jerusalén? Tiene un muro y ese muro es como piedra de jaspe. Amén. Recordad que ya la Nueva Jerusalén tiene la gloria de Dios. Ahora vámonos a Apocalipsis capítulo 4. Desde el versículo 1 leeremos. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado, ¿qué era? Era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arcoíris semejante en el aspecto a la esmeralda. Ahora fijaos bien. El muro que es como piedra de jaspe está expresando al que está sentado en el trono. ¿Cómo es posible eso? Porque tiene la gloria de Dios. Tiene la gloria de Dios. En la primera de Pedro, ¿qué es lo que dice el apóstol Pedro? Vosotros ser edificados como piedras vivas. Ser edificados como piedras vivas. Yo tengo escrito aquí, hermano, porque este muro que era de jaspe está compuesto de 12 diferentes piedras preciosas. Estas 12 diferentes piedras preciosas que están entremezcladas entre ellas, el fulgor que sale de ese muro es como piedra de jaspe.
Ahora, dice el apóstol Pablo que nosotros debemos edificar con oro, plata y piedras preciosas. Amén. Cuando, hermanos, nosotros somos edificados en unidad, cada uno somos distintos. Uno se parece más a la esmeralda, otro al crisólito, otro al berilo, otro... Somos distintos, pero cuando estamos en unidad, tenemos una sola expresión. Expresamos a Dios. Donde no hay unidad, la gloria de Dios es ocultada, porque la vida de Dios es comunitaria. Versículo 12, seguimos en el 21, dice, y tenía un muro grande y alto. El muro grande y alto habla de la grandeza de la obra de Dios. Hermano, yo he oído y he leído, y casi siempre se dice acerca del muro, el muro siempre sirve para protegernos, ¿no? Y es verdad, eso es verdad. Pero no creo que este muro aquí tenga esa misión. ¿Por qué? Versículo 25, por favor. La Nueva Jerusalén dice que tiene 12 puertas. 12 puertas. Y sus puertas nunca serán cerradas de día ni de día, porque allí no habrá noche. ¿Qué sentido tiene un muro de protección si las puertas están abiertas? ¿Eh? ¿Qué sentido tiene un muro de protección si las puertas están abiertas? No tiene ningún sentido. Ningún sentido tiene. Entonces, el muro es grande y alto, habla de la grandeza de la obra de Dios. En realidad, la Nueva Jerusalén tiene 2.160 kilómetros. Más o menos como de Málaga a París. Allí caben gente. Y además la misma altura. Y la misma anchura. Porque es un cubo, ¿verdad? Ahora, el versículo 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre los dos, me he adelantado, ¿no? Tiene 12, el 12 dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Fijaos bien, 12 puertas, 12 cimientos, ¿no? 12 cimientos. Y además, 12 ángeles. El número 12 en las escrituras significa plenitud. Plenitud. Amén. Y ahora, 12 por 12, ya sabéis cuánto es, ¿no? 144. 144. Y fijaos bien que habla de 12 puertas, que son las 12 tribus de Israel, y de 12 cimientos, que son los apóstoles. Vamos a ver los primeros 12. Capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Capítulo 7. Versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. $144,000. Amén. Y si nos vamos al capítulo 14, vamos a leer del 1 al 5 y así cogemos la idea. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito
en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaba sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre todos los de la tierra. Los primeros 144,000 son de la tribu de Israel. Estos 144,000 son de toda la tierra. Han estado esparcidos por toda la tierra. Han estado esparcidos por toda la tierra. Estos tienen que ver con los 12 cimientos. Tienen que ver con los 12 cimientos. Y curiosamente, el versículo 17 dice, y midió su muro 144 codos. Amén. Ese muro es grande, es alto, pero también expresa plenitud. ¿Por qué expresa plenitud? Porque ahí están las tribus de Israel, los salvos de las tribus de Israel, o si queréis de Judá, y los salvos de Israel, es Israel, que son las naciones, los Goim, esparcidos por toda la tierra. 144 y 144 el muro. Amén. Ahora dice él que tiene 12 ángeles, el versículo 12, ¿verdad? 12 ángeles y nombre escrito. Y además, fijaos bien que esos ángeles están en la puerta. ¿Os acordáis cuando Jacob llegó a un sitio que se llamaba Luz y tuvo sueño y puso una piedra de cabecera? ¿Y qué vio en el sueño? Una escalera. Una piedra, ya ves. Y sobre esa escalera, ¿qué pasaba? Que los ángeles de Dios subían y bajaban. Y curiosamente, cuando se despierta, Jacob dice, cuán terrible es este lugar, porque no es otra cosa que ¿qué? Casa de Dios. Y puerta. Puerta del cielo. Curiosamente, cuando nace Jesús, eso lo vemos en Lucas. ¿Cuánto tiene? Y luego ya 5 minutos. Lo vemos en Lucas y vienen los ángeles a dar la noticia a los pastores de que había nacido aquel que un poco más adelante diría, yo soy la puerta. El que por mí entrare. Y el número 12 es plenitud. Yo creo, hermanos, que aquí está hablando de la plenitud de los ángeles puesto al servicio de la Nueva Jerusalén. De acuerdo al libro de Hebreos, los ángeles fueron creados y puestos a nuestro servicio. Y aquí encontramos la plenitud de los ángeles sirviendo a la Nueva Jerusalén. Y el versículo 21 dice, y las 12 puertas eran 12 perlas. 12 perlas. ¿Qué es una perla? Una perla, sabéis bien que es una herida, ¿verdad? Un poquito de arena entra en una ostra y la hiere.
Y entonces la ostra empieza a segregar unos jugos, a segregar una sustancia alrededor de ese grano de arena, de tal manera que se crea una perla. Se crea una perla. Así que las perlas son fruto de las heridas. De acuerdo a Mateo 13, 45 y 46, dice que Jesús es la perla de gran precio. ¿Verdad? El reino de los cielos es semejante a un mercader que encuentra una perla y lo vende todo para comprar esa perla. Nuestro sufrimiento por causa del reino, dice las Escrituras, no es en vano. No es en vano. ¿Verdad? Primera de Corintios 15, 58 dice eso, y Hebreos 6, 10 dice que Dios no es un Dios injusto para que olvide vuestras obras y vuestros sufrimientos. Y allí están. Son las puertas de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la consumación final de la obra de Dios en sus hijos para tener una expresión eterna. Ahora, si expresamos a Dios, la Nueva Jerusalén tiene que tener características de nuestro Dios. Una de ellas es su gloria. La segunda, su unidad. Fijaos bien que en la Nueva Jerusalén hay un solo templo, un solo trono en el cual están sentados el Padre y el Hijo, pero hay un solo trono, una sola calle, un solo río, un solo muro, un solo árbol de vida, una sola expresión. Dios se expresa en la Nueva Jerusalén. Amén. Porque la naturaleza de Dios, las Escrituras dicen que Dios es uno. Dios es uno. Y el secreto de la unidad en una iglesia no es que todos piensen igual. Eso es prácticamente imposible. El secreto de la unidad de una iglesia es el crecimiento de la naturaleza de Dios en nosotros. Mientras más crece Dios en nosotros, más crece la unidad. Cuanto más lejos estás de Dios, más difícil te va a hacer a ti y a mí ser uno con nadie. Aunque pienses igual. Pienses igual. Y la Nueva Jerusalén es una buena muestra de eso. Amén. Ahora, la Nueva Jerusalén tiene una sola calle. Un problema para dos hermanos que están enfadados. Se van a encontrar, seguro. Se van a encontrar, seguro. Bueno, eso es un poco broma, ¿no? La naturaleza santa y divina de Dios como origen de nuestras vidas y fuerza de todas nuestras actividades, porque esa calle es de oro. Y el oro es una figura de la divinidad y naturaleza santa de Dios. Por eso, la palabra de Dios nos pide que edifiquemos con oro. Que edifiquemos con oro. ¿Cuál es el consejo para la iglesia de Laodicea, que es la última? Compra de mí oro refinado. El otro día leí a ver si recuerdo la palabra, una palabra japonesa que es más o menos ikoshi. Es una palabra que se utiliza para cuando un jarrón o algo así de mucho valor se rompe
y quieren pegarlo, utilizan una especie de resina con polvo de oro. Curiosamente, creo que es Icochi o algo así. Bueno, ahí lo tengo en el móvil. Y esa resina y el polvo de oro hace que la unión de las piezas rotas sean perfectas. Y que el arreglado valga más que la pieza. ¿Verdad? El oro es la propia naturaleza de Dios. Por esto tengo puesto aquí como origen de nuestra vida y fuerza de todas nuestras actividades. También encontramos en la Nueva Jerusalén un solo río. Un solo río. Así que ya tenemos al único Dios expresado como el Cordero, como el que está en el trono y como el río que sale debajo del trono de Dios. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí creemos en tres dioses, ¿verdad que no? Creemos que hay un solo Dios. Pero la manifestación de ese Dios a nuestras vidas es como Padre, es como Hijo y es como Espíritu, pero hay un solo Dios. Eso está más claro que el agua. No somos triteístas, se llama, ¿eh? Que son aquellos que hay tres dioses. Oye, y qué fácil caer en esto. Sobre todo cuando vas al Jordán, ¿no? En el Jordán es muy fácil caer en el triteísmo. ¿Por qué? Porque ¿dónde está Jesús? En el agua. Y el Espíritu Santo, la paloma que desciende sobre Jesús. Y el Padre en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, contentamiento. Lo que hemos leído en Isaías. Lo que hemos leído en Isaías. Entonces, el Padre está allí, el Hijo está en el río y la paloma desciende, ¿verdad? Pero no, estamos hablando de el único Dios que para alcanzarnos y conseguir la Nueva Jerusalén se tiene que mostrar como Padre, se tiene que mostrar como Hijo, que es el mismo Dios que se ha hecho hombre, y se tiene que mostrar como Espíritu, que es el mismo hombre que al resucitar se ha hecho el Espíritu que da la vida. Y entonces debajo del trono dice que sale un río. El río es figura del Espíritu Santo. Me llama la atención lo que dice el Evangelio de Juan. Capítulo 7, versículo 39. ¿Sabéis por qué me llama la atención? Por cómo viene en los manuscritos, no originales, que no existen ninguno, pero sí en los manuscritos más antiguos. ¿Verdad? 7:39 dijo, vamos, leemos desde el 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ya sabéis lo de la libación del agua y todo esto lo hemos visto otras veces. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes. Fijaos, esta versión dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. En los manuscritos más antiguos dice, porque el Espíritu todavía no era. Y uno se asombra. El Espíritu no era, pero si Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, si fue el Espíritu que le lleva al desierto, si cuando sale del desierto dice que volvió en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué es lo que quiere decir? Porque Jesús aún no había sido glorificado para que el Espíritu sea en nosotros, no en él mismo, sino para que el Espíritu sea en nosotros, el Señor Jesús tenía que ser glorificado. Amén. Tenía que ser glorificado. Amén. El Espíritu, para dar vida, fijaos bien, hay el Espíritu tiene muchos apellidos. Espíritu Santo, Espíritu del Señor,
Espíritu del Padre, Espíritu de santidad, Espíritu de Jesús, Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo, Espíritu de vida y Espíritu que da la vida. Ahora, para que el Espíritu de Dios pueda dar vida, necesita la obra de Jesús. Para que el Espíritu Santo pueda dar vida, pueda hacer vida en nosotros, hace falta la obra de Jesús. Amén. Él siempre será el Espíritu de vida, pero será el Espíritu que me da la vida siempre y cuando yo sea redimido por nuestro Mesías. En la Nueva Jerusalén, el árbol de la vida está en medio del río. Hemos dicho que en la Nueva Jerusalén se unifica todo. Las 12 puertas, las 12 tribus de Israel, antiguo pacto. Los 12 cimientos, el nuevo pacto. Por una ciudad. Una ciudad. Las dos cosas se han hecho uno. El Padre que envía al Hijo. Curiosamente, no sé si os habéis fijado en un texto, que será difícil que os hayáis fijado en él porque no lo hemos leído. Pero mirad, capítulo 22. Dice, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Hay un solo trono. El versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. ¿Por qué no dice los tronos? Sino el trono, y ese trono es de Dios y del Cordero. Porque ya aquí ha pasado lo que dice la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 28. Cuando dice que el último enemigo será la muerte. Y todo a su debido orden. Y cuando todo se someta bajo los pies de Cristo, dice entonces, aún Cristo se someterá al Padre para que Dios sea el todo en todos. Un solo trono. Es un solo Dios. Así que un solo río y un solo árbol. Aquí quizás vamos a pasar un pelín más tiempo, ¿verdad? Dice, y en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado estaba el árbol de la vida. Y el árbol de la vida es Zoe. Ahora fijaos bien, hay una sola calle. Hay una sola calle. Y en mitad de esa calle está el río. Y ahora, el árbol de la vida da a las dos orillas. Eso quiere decir que el río está en medio. El río está en medio y el árbol de todo el río. Cuando nos vamos al Génesis, los primeros capítulos, encontramos que, y en medio del huerto, dice que puso Dios el árbol del conocimiento del bien y del mal, y también estaba el árbol de la vida. Y de allí dice que había también un río, de los cuales se repartía en cuatro brazos, y ese río dice que tiene oro, bedelio y ónice. ¿No? Aquí las calles son de oro y en el muro hay bedelio y hay ónice. Ahora, fijaos bien una cosa. En el Edén, el río es una cosa
y el árbol es otra. Están separados. Pero en la Nueva Jerusalén están juntos. Tenemos que saber qué representa el árbol de la vida en el Edén y qué representa el río. ¿Verdad? Ahora, si el río representa el Espíritu Santo, ¿qué representa el árbol de la vida? Yo he oído mucho acerca de que el árbol de la vida es la Torá. Pero fijaos bien, creo que en las Escrituras la palabra de Dios está relacionada más con el pan. La palabra de Dios que nos trae vida está relacionado con el pan. En cambio, los árboles con los seres humanos. Vamos a ver, si queréis, algunos textos. Salmo 1. ¿Acordáis de ese salmo precioso del 1 al 3? ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Será como? ¿Pero quién? ¿La ley o la persona? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es el hombre, ¿verdad? Ahora, Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El hombre también. Vámonos a Daniel. Daniel, capítulo 4. Ahí hay un sueño de Nabucodonosor. Versículo 10 dice: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba de ver de todos los confines de la tierra. Y ahora el versículo 22, que ya Daniel está interpretando esta visión, que dice: tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Daniel le está diciendo a Nabucodonosor: tú eres ese árbol. ¿Veis que los árboles están relacionados con la persona? Y lo de los ciegos, ¿no? Que el Señor le toca, dice: ¿qué ves? Dice: ve a los hombres como árboles. Entonces, el árbol de la vida Zoe, que es la vida divina, una vida que si tomas, según dice Dios cuando es echado fuera Adán y Eva, dice que puso allí un querubín, un ángel, ¿no? Con una espada de fuego, diciendo que no entre, coma del árbol de la vida y vivan para siempre. El que come de la vida Zoe vive para siempre. ¿Por qué? Porque aunque uno es un pecador, la vida Zoe tiene la simiente de Dios. Y según la primera de Juan, la simiente de Dios no peca. La simiente de Dios no peca. Yo peco, pero lo que hay de Dios en mí, no. Así que el árbol de la vida, para mí se refiere
a Jesús. Y voy a deciros algo que esto ya sí es interpretación mía. Podéis estar de acuerdo o no, ¿verdad? Eso dije el domingo Cabra. Podéis estar de acuerdo o no, tenéis derecho a estar equivocados. Así que, no. Pero mira bien, nosotros decimos que Dios hizo a Adán y Eva, los hizo perfectos. Bueno, perfecto en cuanto no tenían pecado, pero no eran tan perfectos porque llegaron a pecar. No sé si ve. ¿Por qué? Sí, tenían esa libertad. Fijaos bien lo que voy a decir. Yo creo que Adán y Eva necesitaban nacer de nuevo, fijaos bien. Porque tenían una vida humana y no había muerte porque no había pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Pero una cosa es una vida de humana perfecta y otra cosa es la vida divina, que es lo que recibimos cuando nacemos de nuevo. Ahora vamos a seguir. Y allí había un río que tenía, fijaos bien, tenía oro, bedelio y ónice. Me llama la atención, ¿sabéis lo que es el bedelio? Creo que es una resina vegetal. Una resina vegetal que se va por el tronco del árbol y llega al agua. Y con el paso del tiempo, aquella resina se convierte en una perla, algo parecido a una perla. Eso es el bedelio. O sea que, como no había pecado, no hacía falta la sangre ni la plata. La plata habla de la redención. Ahí no había pecado todavía, pero sí hacía falta el bedelio del árbol de la vida. Sí hacía falta nuestro Cristo vegetal, para que lo entendamos, diciéndolo a la bestia, ¿no? Para la edificación aún allí necesitamos el bedelio. El bedelio. Curiosamente, fijaos bien, si os habéis fijado, si habéis leído en casa de qué se compone el muro, tiene 12 piedras preciosas y las calles son de oro, pero no he encontrado por ningún lado que tenga plata. Claro, Pablo ha dicho, si alguno edificare oro, plata o piedras preciosas, claro, el oro es la naturaleza santa de Dios. La plata tiene que ver con la redención, la obra redentora de Cristo. La obra redentora de Cristo hace falta por causa del pecado. Y las piedras preciosas es la obra transformadora del Espíritu Santo que hace en nosotros. Cuando nos vamos al muro de la Nueva Jerusalén no hay plata. Antes del pecado tampoco hay plata. Pero tanto en el Edén como en la Nueva Jerusalén está el bedelio. La resina que sale de Cristo. Ahora tenemos el río y tenemos el árbol. Amén. El árbol tiene que ver con la humanidad de Cristo. El árbol de la vida. El río con el Espíritu Santo. Y de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Amén. Y en la Nueva Jerusalén el árbol está dentro del río. Y además debe ser un árbol muy especial porque da a las dos orillas del río, da. Yo pensando, ¿qué árbol puede ser este? Juan 15. La vid verdadera. Yo me acuerdo en Melilla que vivía en un cortijo y algo de lo que más recuerdo de la entrada de ese cortijo es que había una parra grandísima y que daba sombra a toda la entrada, a todas las entradas. Oye, y en el tiempo del fruto daba gusto ir así y coger las uvas.
las uvas que colgaban, ¿verdad? Las uvas que colgaban, daba gusto. Y Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Entonces piensa, pues posiblemente sea una vid, no sé, No sé. No dice qué tipo de árbol es, lo que sí dice es que da a las dos orillas. Y está dentro del río. Es que Jesús vive una vida humana perfecta, va a la cruz, muere y resucita. Y dice el apóstol Pablo, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Por qué? Porque cuando Él ha resucitado, se ha hecho espíritu vivificante. Se ha hecho el espíritu que da la vida. ¿Dónde está la humanidad de Jesús? En el espíritu. En el espíritu. Por eso cuando el apóstol Pablo habla a los ancianos de Éfeso, que ha hecho venir a Mileto, dice, cuidad por el rebaño de Dios sobre el cual el Espíritu Santo se ha puesto y ha comprado con su propia sangre. ¿Tú sabías que Dios tiene sangre? Sí, porque el árbol ya está en el río. El árbol ya está en el río. Así que un solo árbol, ¿verdad? Y ahora, algunas cosas que he notado que no hay en la Nueva Jerusalén. Y ya son las 8:30. No hay plata. No hace falta. No hay altar del sacrificio. Fijaos bien, la Nueva Jerusalén dice es el tabernáculo de Dios con los hombres. En el primer tabernáculo, el lugar santísimo era cuadrado y medía unos 5 metros aproximadamente. Cuadrado, 5 metros. En el templo que hizo Salomón, el lugar santísimo también era cuadrado. Exactamente cuadrado. Pero entonces medía unos 20 metros. ¿Veis cómo va creciendo la cosa? 20 por 20. En la Nueva Jerusalén también es cuadrado, pero eso ya tiene 2.160 kilómetros. ¿Cómo ha crecido? Bendito sea Dios, pero tiene la misma forma. Tiene la misma forma. Pero no hay altar de sacrificio. No hay lavacro. No hay menorá. No hay mesa de la preposición. No hay altar del incienso. No hay cortina. No hay una cortina que separa, ¿verdad? Y no hay madera. Oye, pero no hay 12 puertas. Sí, pero mira de qué son las puertas. Son perlas. La única madera es la del árbol de la vida. Porque versículo 21 del capítulo 21 dice, y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla.